Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia. Filociencia es un grupo de investigación en relación a la filosofía de la ciencia, sus teorías, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Y específicamente este es el espacio donde desarrollamos nuestro trabajo de conversación acerca de estos temas, los cuales se realizan mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar, sensibilizar, difundir este campo del conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nuestros encuentros se llevan a cabo todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana y en esta oportunidad pues lo hemos adaptado para que se lleve a cabo entre las 5 y las 6:30. Para quienes deseen mayor información, pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o bastidasastrid@gmail.com. También pueden seguirnos a través del canal de YouTube en https://www.youtube.com/tertulias_filociencia. En el encuentro de la tarde de hoy, entonces, amablemente, el colega Luis Francisco nos ha ayudado adaptando unos textos, específicamente uno que se titula Jürgen Habermas, una semblanza de su obra, que también la pueden encontrar a través de su ORCID y de los documentos que sube a través de ResearchGate. Y otro documento que nos ha facilitado es la carta de Karl Popper a Raymond Aron, fechada el 28 de abril de 1970, basada en la transcripción publicada por el profesor Stephen Hicks. Estos como documentos para abrebocas a la temática que hoy se va a abordar y que pues amablemente nos ha preparado Luis Francisco. Entonces, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas las personas. Cerramos todos los micrófonos, por favor. Muchas gracias para todas las personas que vayan a ver este video y quienes compartan con nosotros en estos minutos. Efectivamente, preparé un documento de semblanza. Inmediatamente falleció el 14 de marzo de este año el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, y lo terminé hace unos días y se los envié a los amigos que asisten habitualmente a la tertulia. Y también otro documento que preparé que tiene que ver con un capítulo de la obra En busca de un mundo mejor de Popper, en la cual por única vez se refiere a Habermas y a Adorno en relación con la manera de escribir de ellos. A raíz del fallecimiento de Habermas, entonces también preparé un tercer documento que no lo envié y sobre el cual me voy a basar, pero que está vinculado con el documento de la semblanza. Lo llamé Notas sobre las críticas a la obra de Habermas. Con el propósito de hacer una presentación especial sobre la biografía intelectual de Jürgen Habermas, pensador, sociólogo y filósofo político alemán recientemente fallecido, a continuación procedo a hacer un recuento de la biografía de este pensador con las principales críticas a su producción.
Es- Este documento que voy a exponer acá, en su mayor parte fue escrito por mi mano en 1995 como parte de un anexo al documento de una tesis de maestría en educación que Noora Franco, Garzón y este servidor presentamos para optar el grado de magíster en educación en la Universidad de La Sabana. El anexo es de mi autoría plena y total. El documento del cual estoy hablando luego fue publicado como parte de un libro bajo el título Racionalidad de la acción en la evaluación en el año de 1997. El texto específico del anexo pues, se titula Objeciones teóricas al pensamiento de Habermas y está entre las páginas 129 y 144. Fue producido por este servidor, Luis Francisco Ochoa Rojas, con el fin de penetrar un poco más en las ideas de un autor muy nombrado pero poco conocido en el medio colombiano en ese momento. Hablamos de 1995. Con el fin de comprender en alguna medida la biografía intelectual de Habermas, se hizo una descripción de su desarrollo teórico a lo largo de las décadas del 60 al 90 en el documento original, a manera de síntesis, para luego señalar algunas de las más importantes objeciones y críticas que el profesor alemán había recibido hasta esa fecha. Luego se anexó una referencia crítica a partir de los años 90, que fue un trabajo que hice en las últimas semanas, hasta su última publicación en el siglo XXI, que es una publicación grandísima, extensa, sobre la historia de la filosofía. Todo esto como una ampliación a las observaciones críticas inicialmente referidas en el documento de 1995. Podemos decir inicialmente que el autor Lichtheim, citado en 1971, citado por Bernstein en 1991, manifestaba que no es fácil evaluar la labor de un intelectual de tal erudición que se permite con lujo de competencia profesional recorrer el saber filosófico científico desde la lógica de la ciencia hasta la sociología del conocimiento, a través de los más grandes pensadores alemanes y de las fuentes más recónditas de la metafísica europea, de la filosofía medieval. Habermas ha vivido en una época en la cual la mayoría de sus colegas lograron controlar, luego de mucho esfuerzo, una parte del campo del conocimiento. En cambio, él se adueñó de la totalidad tanto en la profundidad como en la amplitud de los temas. No había nada que se le escapara, ni tampoco evadía ningún tipo de dificultades o la enunciación vacía de conclusiones que no estén apoyadas por la investigación. Tanto si refutaba a Popper, examinaba minuciosamente el pragmatismo de eh, Charles Peirce, investigaba los antecedentes medievales de la metafísica de Schelling. Siempre existió en él el mismo dominio misterioso de las fuentes, unido a un envidiable talento para aclarar los complicados problemas lógicos. Parece haber nacido con una facultad para digerir el tipo de material más difícil y transformarlo después en totalidades ordenadas. El empuje del proyecto intelectual de Habermas se inicia cuando éste era muy joven. A la edad de 15 o 16 años, dice Habermas, citado por Bernstein en 1991, sentado frente a la radio, palabras de Habermas, experimenté lo que se estaba discutiendo ante el tribunal de Nuremberg. Estamos hablando de los juicios de Nuremberg a los criminales del régimen nazi. Cuando otros, continúa Habermas, en lugar de conmocionarse en silencio por el horror, comenzaron a discutir la legitimidad del juicio, las cuestiones de procedimiento y las cuestiones de jurisdicción. Eso significó la primera ruptura
que aún dura dentro de la conciencia o de Habermas cuando hizo esta declaración. El hecho de que todavía en esta época, dice Habermas, no hayamos olvidado como la mayoría de nuestros hijos, la realidad de un acto inhumano se dio, cometido colectivamente por el régimen nazi, solo se debe a la edad sensible y vulnerable en la que estábamos por aquel entonces. La sensibilidad del joven espíritu de Habermas frente al horror del crimen nazi produjo esa misma ruptura, vale decirlo de otra manera. Y surgía la pregunta, ¿cómo se podía explicar que la cultura alemana, que había dado lugar a una portentosa tradición de pensamiento y de ciencia desde Kant hasta Einstein, Husserl y Heisenberg, donde el ingenio y la razón crítica en favor de la libertad y el desarrollo del saber fueran tan dominantes, pudiera haber permitido el surgimiento de un personaje como Adolfo Hitler y del nacionalsocialismo? Esto llevó desde muy temprano a que Habermas estudiara la raíz y el desarrollo del pensamiento alemán. Sus estudios lo llevaron de vuelta a Marx y a los jóvenes hegelianos, a Hegel mismo, a Schelling, a Fichte y a Kant. La ruptura señalada anteriormente pues le llevó a enfrentarse con otras tradiciones filosóficas, de pensamiento y movimientos intelectuales. Dejó el estudio del germanocentrismo cultural y abordó los pensadores pragmáticos estadounidenses, especialmente a Peirce, Mead y Dewey. Sentía una fuerte afinidad por la visión y comprensión pragmática de la democracia participativa. Posteriormente leyó a los filósofos analíticos del lenguaje, en especial a Wittgenstein, a Austin y a Searle. Todo campo de investigación que fuera importante para la reconstrucción de una teoría crítica de la sociedad quedó dentro de sus análisis y sus estudios. Por lo tanto, incluyó los estudios de Chomsky en lingüística generativa y los estudios sobre desarrollo psicológico y moral que habían adelantado por un lado Freud, de otra parte Piaget y también Kohlberg con el desarrollo moral. Kohlberg se asociaba mucho con las teorías de Piaget en el sentido evolutivo, de la evolución de la conciencia, de la madurez de la conciencia. Trató de aprender tanto las tendencias principales de la filosofía contemporánea como solucionar los problemas que se presentaban en la tradición sociológica en diferentes áreas específicas de la sociología y de las ciencias sociales. Lo anterior siempre acompañado de esa fenomenal capacidad de entrelazar las complejidades de la investigación procedentes de distintas áreas del conocimiento científico y filosófico en una unidad coherente. Yo tengo que decirlo que para mí intelectualmente ese fue un inmenso ejemplo de Habermas que he pretendido humildemente hasta donde me dan las capacidades intentar proceder de la misma manera y por eso intento abordar la mayor cantidad de temas científicos y filosóficos que me sea posible. De otra parte, hay que señalar que en el desarrollo del espíritu de Habermas se encuentra el regreso a Alemania, específicamente a Frankfurt, del Instituto de Investigación Social luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt estuvo hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvieron que huir sus miembros, que eran principalmente judíos. Hablamos de Adorno y Horkheimer, más otros miembros del grupo. Fue ayudante después de que regresó el Instituto de Investigación Social a Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial.
fue ayudante de Teodoro Adorno. Leyó las obras tanto de Adorno como de Horkheimer, de Walter Benjamin, de Herbert Marcuse y demás teóricos de la propia escuela de Frankfurt, de la cual hizo parte hasta cuando realizó su llamado giro lingüístico, que fue en la época de los años 70, en un proceso de autocrítica que ahora más tarde explicaremos. En sus escritos siempre se ha detectado un intento de pensamiento sistemático. Esto se ha enfocado más y se ha hecho más explícito en el curso de su desarrollo, sobre todo en la obra Conocimiento de Interés. En esta obra de 1968, las líneas generales de la gran primera síntesis sistemática que generó comenzaron a aclararse. Pero aquí vale también señalar lo siguiente. Conocimiento de Interés, obra publicada en 1968, tiene un antecedente, que fue la conferencia inaugural que desarrolló Habermas al inicio de semestre de el año 1965 en el departamento o facultad de sociología de la Universidad de Frankfurt. Allí hizo una conferencia inaugural cuyo texto posteriormente fue publicado en la revista Mercur, pero a partir de lo planteado allí en esta conferencia, desarrolló después plenamente y en detalle los distintos temas que tocó en esa conferencia para producir el libro de Conocimiento de Interés. Sus tesis principales se resumieron sucintamente, como les decía, en el discurso inaugural que dio en la Universidad de Frankfurt en 1965. Distinguió en esa conferencia, pero posteriormente desarrolló minuciosamente en el libro 3 intereses cognitivos que catalogó como cuasi trascendentales e irreductibles: el llamado interés técnico, el interés práctico y el interés emancipatorio como parte de determinado tipo de ciencias. Estos intereses cognitivos están relacionados respectivamente con dimensiones de la existencia humana, que están vinculados con el trabajo, la interacción simbólica y el ejercicio del poder. Esta publicación de 1968, Conocimiento de Interés, atrajo una gran atención crítica. Había propuesto una interpretación provocativa de un movimiento del pensamiento que abarcaba a Kant, a Fichte, a Hegel, a Marx, a Dilthey, a Peirce, a Nietzsche, a Comte y a Freud. Había integrado su informe narrativo con un examen sistemático de los intereses cognitivos básicos y las diferentes formas de conocimiento que los gobiernan, e investigó la relación que tienen estos intereses cognitivos con las dimensiones de la existencia social y de la acción. Habermas se dio cuenta rápidamente de que el programa sistemático presentado en Conocimiento de Interés tenía varias fallas teóricas. El propio Bernstein señala 4 fallas que Habermas ha tratado en sus escritos, que van de 1968 a 1981, saldar o mejorar, cuando en el año 1981 publica su segunda síntesis sistemática llamada Teoría de la Acción Comunicativa. Las fallas de las que habla Bernstein serían las siguientes. La primera falla consiste en el manejo ambiguo de los conceptos de reflexión y autorreflexión. Cualquiera diría, pero es que esas son meras palabras. No, estas son categorías que su desarrollo permite que se arme una estructura argumentativa que puede explicar determinado tipo de hechos que ocurren en las sociedades. Y por esta razón y por este motivo es que era necesario hacer un ajuste a esos conceptos o a esas categorías. La segunda falla se refiere a la clasificación de los intereses constitutivos del conocimiento al señalarlos como cuasi trascendentales, sin mostrar, sin evidenciar cómo justificar al mismo tiempo
la identificación de las estructuras básicas, las reglas y categorías que presuponen la razón filosófico-científica y la propia acción comunicativa, cosa que luego él intentará solucionar con el papel de la pragmática empírica del lenguaje fundamentada en la pragmática formal, cosa que fue motivo del trabajo de la teoría de la acción comunicativa y posteriormente del trabajo que suscitó la tesis que desarrollé con Nora Cecilia Franco. El tercer fallo, pues, radicaliza las dos primeras dificultades que ya señalé. Para Habermas, esta inadecuación más básica de su primera síntesis sistemática eh, fue crucial porque es la clave para comprender lo que ha sido denominado como su giro lingüístico. Entiéndase que esas dos primeras fallas que acabo de señalar le hizo ver a Habermas que había un problema allí con el lenguaje que no había considerado dentro de conocimiento de interés. Y por eso es que recurrió a todas estas elementos que tienen que ver con la acción comunicativa, pero para ello tenía que abordar el problema del lenguaje. El enfoque metodológico de conocimiento de interés pues estaba orientado por preocupaciones metodológicas, pero una orientación epistemológica depende ella misma de lo que Habermas denomina como filosofía de la conciencia o filosofía del sujeto. Aquí también hay un cambio y que es importante entender. En conocimiento de interés, él considera todavía esa relación de sujeto-objeto, esa visión clásica que se tiene dentro de la filosofía del conocimiento, la teoría cognitiva, la teoría la nociológica o la epistemología clásica de la relación sujeto-objeto. Pero dentro del desarrollo de la clasificación de las ciencias que él hace, él al hacer esta vinculación de la relación sujeto-objeto en las ciencias, pierde un elemento que él pretende recuperar de otra manera, que es que hay una explicación para las relaciones sociales, pero en conocimiento de interés no involucró el problema de las relaciones sociales a través del lenguaje y de la acción. Y por esa razón es que esa crítica es fundamental y lo que le obliga en los siguientes 10, 12 años a hacer una reconfiguración de su propio pensamiento filosófico y entender que el problema de las ciencias no es un problema simplemente de conocimiento filosófico epistemológico, sino que es un problema de relaciones sociales, que son relaciones de producción, pero son relaciones también de interés. Entonces, todo este problema de la filosofía de la conciencia, la filosofía del sujeto como un pensador solitario, tiene que reevaluarse porque estas simplemente se fundaron en el giro moderno cartesiano que tendía a la subjetividad. Habermas llegó a darse cuenta de que esta orientación pues oscurece e incluso bloquea el modo de captar el carácter intersubjetivo e intrínseco y el diálogo de la acción comunicativa en los procesos sociales. Entonces creo que se entiende por qué esa autocrítica y esa crítica que venía de terceros. El último defecto se refiere de conocimiento de interés a que en esta primera síntesis sistemática bosquejó la cara de lo que podría ser una ciencia social crítica y no el planteamiento y desarrollo de esa misma ciencia, cosa que ya lo intenta posteriormente en su segunda síntesis sistemática 12 años después, cuando se publica la teoría de la acción comunicativa. A ver, y en este sentido, para hacer ese tránsito, pues es necesario resaltar el espíritu autocrítico de Habermas, lo que demuestra un pensamiento dialéctico y científico genuinos. Cuando sus críticos han señalado las dificultades o cuando él se ha puesto a apreciar las deficiencias de sus análisis, pues él los ha enfrentado de manera directa. Esto
lo ejecutó con un espíritu de rechazo hacia lo que ya no es sostenible, conservando aquello que aún es válido y trascendiendo los planteamientos anteriores hacia nuevos límites. Que esa es una excelente lección de carácter intelectual para no quedarse en un pensamiento fijo y en un sistema de conocimientos que se convierten en creencias. Y de esa manera se admite el carácter siempre novedoso de la posibilidad científica y filosófica abierta, eh, y con humildad de que sí, siempre se puede aprender. De hecho, esa actitud y ese espíritu mantiene a los seres humanos con un espíritu joven. Es así como este ejemplo, que también ha sido valioso para mí, podemos citar que entre 1970 y 1971 produce un artículo llamado Lecciones sobre una fundamentación de la sociología en términos de teoría del lenguaje, como parte de la reconstrucción de conocimiento de interés. En 1972 presenta eh, una obra que se llama Teorías de la Verdad. En 1974 publica Notas sobre el desarrollo de la competencia interactiva entre los seres humanos, donde involucra el lenguaje. Y también produce consideraciones sobre las patologías de la comunicación. Creo que ustedes se van dando cuenta ahí cómo la autocrítica y la crítica recibida de otros hace que vaya variando su propio proceso. En 1975 da a conocer acciones, operaciones, movimientos corporales como parte de los procesos de interacción humana, en los procesos sociales y en los procesos de construcción del conocimiento. En 1976 presenta otro elemento que es fundamental, que está vinculado con las teorías del lenguaje. Es intención, convención e interacción lingüística. Y allí le deben mucho a Elizabeth Anscombe, a Austin, a Searle y al propio Wittgenstein. Entre 1975 y 1976 publica Semántica Intencional. Entonces está vinculado con todo lo que es la proposición humana de sus intereses que se expresan a través del lenguaje. Como se dan cuenta, es toda una revisión de lo que originalmente había señalado en conocimiento de interés. En 1976 presenta qué significa la pragmática universal. Esto a raíz de los estudios sobre Chomsky, sobre gramática generativa de carácter universal, para ver las estructuras lógicas del lenguaje, y lo que había planteado también por su parte Wittgenstein acerca de los juegos del lenguaje y la naturaleza del lenguaje como uso y las reglas del lenguaje, el uso de los hablantes en los procesos de comunicación. En el año de 1977 produce un elemento que es fundamental, que venía ya con algunos trabajos previos, y se refiere a los aspectos ya de filosofía de la acción y se llama aspectos de la racionalidad de la acción. Estos aspectos de la racionalidad de la acción, con todo lo referido al lenguaje, va a ser un elemento fundamental para la construcción de la teoría de la acción comunicativa. Desde 1977 hasta 1981 es cuando, recogiendo todo lo que ha venido trabajando en la década de los 70, empieza a escribir la teoría de la acción comunicativa a partir de los trabajos citados anteriormente, y también produce eh, mm, otra obra que es Réplicas a objeciones, que es ante las críticas que había recibido a lo largo de la década de los 70, después de la publicación de Conocimiento de Interés, pues recogió respuestas a sus objetores, y esto también le sirvió para poder construir la teoría de la acción comunicativa. Esto implica una reconstrucción teórica colosal que en el estudio que se hizo por parte de Nora Franco y Luis Francisco Ochoa en su tesis de maestría, eh, se presentó como una síntesis teórica en uno de los apartados del libro. Dicha teoría
de la acción comunicativa, se constituye en la segunda síntesis sistemática, como ya lo señalé, y es a partir de esta de donde se deriva la fundamentación de las preocupaciones teóricas de Habermas en la década de los años 80 y sus desarrollos posteriores como el asunto de la ética y la acción comunicativa, los problemas de la modernidad y posmodernidad, las identidades nacionales y posnacionales con respecto a la organización europea que fue generando posteriormente la llamada Unión Europea, los estudios sobre moralidad y eticidad, el papel de los neoconservadores, los neoliberales y de izquierda democrática en el pensamiento metafísico. Y allí pues se puede dar cuenta quien escuche esto o quien lea este documento, cómo va haciendo un giro que va desde las preocupaciones sociológicas, históricas y políticas y epistemológicas a, a unos análisis sobre el lenguaje, la ética y la filosofía política. Visto lo anterior, se presentan ahora algunas de las críticas a Habermas más significativas. Agnes Heller, en una publicación con el título Habermas y el marxismo, discute el nivel y las pretensiones de la teoría crítica que presenta Habermas, que según ella abandona varios de los planteamientos básicos de la teoría crítica de la sociedad en Marx. Además, que lo acusa de una vinculación negativa con el movimiento obrero y tampoco ve que haya relación con el Partido Comunista y considera Agnes Heller que esto es como una especie de revisión a la teoría marxista. Y si sucede esto, pues ella le dice que cómo va a hacer esto para pretender reconstruir categorías que son de carácter marxista cuando abandona ciertas prácticas y ciertas visiones propias del marxismo. En medio de una extensa respuesta, Habermas dice: no estoy seguro de si entre Agnes Heller y yo existe realmente este aspecto, en este aspecto algún tipo de litigio, pero sí que me parece que disentimos en los siguientes puntos. Si no sobre la pérdida de destinatarios históricos en ese sentido referido al movimiento obrero, sí sobre el significado que este hecho tiene para una teoría crítica de la sociedad, sobre la eh, pretensión o incluso el abandono de parte del propio Habermas del modelo de la alienación del trabajo social y en general de los rasgos románticos de la primera obra de Marx. Y ahí se muestra que, como si él hace un distanciamiento de la visión clásica del marxismo. Finalmente, dice sobre el precio que he de pagar por mi supuesto racionalismo abstracto, porque se le acusaba también de ser supremamente hiperabstracto. A partir de estos tres puntos desarrolla unas extensas explicaciones que intentan justificar el por qué lo hace así. Y aquí es donde cabe el texto que les envía a ustedes sobre Contra las grandes palabras, que es la crítica que hace Popper a autores como Habermas y como Adorno, donde hace una explicación detallada que se podría decir en alemán que no fuese tan redundante como lo que escrito en alemán estaba de manera redundante con relación a lo que es la sociedad y las dinámicas de relación entre los elementos de la sociedad. El documento lo explica con detalle y por supuesto quienes son traductores a la lengua castellana pues saben y han sufrido el ejercicio de la traducción de las obras de Habermas. Ahora bien, en otra disposición de crítica, en un artículo con el título ¿Qué es la teoría crítica?, Rüdiger Wagner hizo unas distinciones en el concepto de autorreflexión planteado por Habermas en Conocimiento e Interés. Habermas acepta varios de estos puntos críticos,
pero le señala a Wagner que insiste en la objeción de que sigo confundiendo crítica en el sentido de Kant con crítica en el sentido de los hegelianos de izquierdas, que por supuesto son dos conceptos de crítica distintos. Y en eso es donde, por ejemplo, en nuestros ejercicios que hacemos acá, es importante siempre hablar que si nombramos un determinado tipo de concepto o categoría con una misma palabra, hay que ver en qué contexto es que está siendo usada la palabra, porque el lenguaje muchas veces tiene una palabra que en distintos contextos tienen significaciones muy distintas. Esto lo hemos discutido varias veces con José Gersaín, por ejemplo, y que no podemos ser tan ligeros de considerar que lo que se dice en un contexto de conocimiento o en un contexto de saber con una palabra es exactamente lo mismo en otro contexto. Y por supuesto, también en esa crítica a Wagner, eh, este concepto de crítica que critica Wagner, le dice que él también está ahí muy confundido porque él no sabe distinguirlo incluso dentro del contexto de la teoría del lenguaje. Le contesta que no es así, pues la confusión viene del propio Wagner, al no distinguir crítica de teoría crítica. Y esto lo hace mediante un extenso análisis del concepto de crítica en Marx y en los escritos de los miembros de la Escuela de Frankfurt y mediante el análisis del papel del lenguaje en los procesos de racionalización dentro del capitalismo. Y claro, en cada uno de esos tres escenarios, la palabra crítica toma significados distintos. De otra parte, Anthony Giddens en 1991 señala que de un modo bastante apropiado, eh, tratándose de un autor preocupado por la expansión de la esfera pública, que en español habitualmente se le llama Opinión Pública, que es una de sus primeras obras que publicó en los años 60, y en el fomento del debate, los escritos de Habermas han atraído desde el principio a una gran cantidad de atención pública. Habermas ha sido una figura pública de la vida alemana desde su temprana asociación y también disociación al movimiento estudiantil de los años 60. Su obra ha provocado un agudo criticismo amargo, incluso tanto en la derecha como en la izquierda, pues sus escritos no son fáciles de clasificar intelectual o políticamente. Esta es otra de las características que tuvo Habermas en relación con sus textos. En ese momento Giddens señalaba que bajo un supuesto de origen marxista, la obra de Habermas es demasiado revisionista como para atraer a todos los que se autodenominan marxistas. Por otro lado, sus conexiones con la Escuela de Frankfurt le han hecho sujeto de una profunda sospecha por parte de aquellos afiliados con unas perspectivas conservadoras. Lo anterior permite comprender que el polémico pensamiento de Habermas se ha ido construyendo por medio de las controversias en las que ha estado involucrado, tales como los constantes enfrentamientos con Popper, con Gadamer, con Niklas Luhmann, entre otros. Al mismo tiempo ha generado sospechas entre los sectores de izquierdas y los sectores de marxistas, pues es sabido que el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt recibió patrocinio y financiamiento de la Fundación Rockefeller. Este acontecimiento pues ha generado sospechas entre los sectores que mencionamos anteriormente, aunque la interpretación de este hecho es profundamente controvertida. Por un lado, críticos como el filósofo Gabriel Rockhill sostienen que este patrocinio no fue un acto filantrópico neutral, sino parte de una estrategia deliberada de cooptación por parte de fundaciones estadounidenses y entidades afines durante la Guerra Fría para promover una corriente de marxismo occidental despolitizada, enfocada en la crítica cultural y estética en lugar de la lucha de clases y la revolución.
lo que habría servido para producir una izquierda respetable que no representaba una amenaza real para el capitalismo. Por otro lado, esta visión es rechazada tanto por académicos que la consideran una teoría conspirativa de origen ultraderechista. Observen, es acusado desde la derecha, pero también desde la izquierda, pero también desde la derecha. La consideran una teoría conspirativa de origen ultraderechista, vinculada al mito del llamado marxismo cultural, como por quienes defienden la autonomía intelectual de pensadores como Teodoro Adorno y Max Horkheimer, fundadores de la Escuela de Frankfurt, argumentando que el hecho de que recibieran financiación para huir del nazismo y luego, en la posguerra, donde emerge el propio Jürgen Habermas, no implica que su obra estuviera al servicio de los intereses capitalistas y que las sospechas de cooptación terminan deslegitimando injustamente una tradición crítica compleja de gran valor intelectual como la producción de los intelectuales de la Escuela de Frankfurt. Aquí tengo que señalar que en una de las fuentes, la, la fuente que se llama la Escuela de Frankfurt, del autor Wigerhaus, señala cómo desde antes de la Segunda Guerra Mundial, la Fundación Rockefeller patrocinó estudios eh, de carácter social cuando estaban dirigiendo el Instituto Horkheimer y, y Adorno. Entonces, pues es importante entender por qué estas críticas. El propio Anthony Giddens dice que Habermas tiene muchos simpatizantes que pretenden trabajar dentro de su sistema, modificando su sistema intelectual, modificando algunos de sus aspectos particulares. Sin embargo, existen también gran cantidad de oponentes que rechazan gran parte de su obra. En este sentido, Giddens hace parte del segundo grupo de quienes rechazan su obra y por eso a continuación vamos a enunciar algunas de las principales críticas. Dice Giddens, creo que existen algunas discrepancias bastante radicales y sin resolver entre la obra del principio y la obra posterior. La idea de que el conocimiento se fundamenta en el interés era una pretensión muy atrevida, así como las bases principales sobre las que se fundamentaba la distinción de sus ideas. Abandonar esta idea significa seguramente socavar algunos de los principales requisitos que hizo usted acerca del carácter unidimensional de la hermenéutica, por ejemplo, en el debate que entabló con Gadamer. Hay una obra que, que tiene Gadamer, que es Verdad y Método, el segundo tomo, que se dedica principalmente a su debate con Habermas, vale decirlo. Segunda objeción de Giddens. Parece que usted defiende razón como racionalidad, mientras que rechaza la idea de una filosofía primera, o sea, el rechazo de Habermas por la metafísica. Y dice Giddens, pero yo no encuentro plausible su tipo de defensa, y aunque ésta pudiera sostenerse incluso satisfactoriamente, está tan vacía de contenido que parece dejar sin resolver todos los problemas principales que hiciera surgir el relativismo. Usted pretende que existe una conexión entre el lenguaje y la racionalidad y una situación de habla ideal postulada contrafactualmente. Nunca he pensado que esto fuera convincente. No se tratará más bien del último suspiro de una teoría crítica que, insatisfecha con las incertidumbres de la crítica inmanente y la sospecha de una antropología filosófica, establece sus esperanzas en el giro lingüístico. ¿No será más apropiado considerar que el lenguaje es, como indica Wittgenstein, todas aquellas cosas que pueden hacerse con y por medio del lenguaje? Una tercera crítica. Nunca he comprendido cómo puede usted confiar tanto y tan profundamente en Piaget y en Colbert.
A pesar de ser tan brillante la base empírica de la obra de Piaget, con su método clínico experimental, esta ha sido siempre débil, especialmente cuando intenta hacer generalizaciones fuera de su contexto, del contexto occidental. Y esto es cierto, esa es una crítica para Piaget, porque sus estudios fueron clínicos y experimentales, pero esto no implicaba que se pudiera hacer una generalización por las propias críticas que incluso Popper había hecho acerca de la inducción y la construcción de teorías. También los estudios en los que se basa Colbert en la evolución del juicio moral, pretendiendo que sus etapas de competencia son universales y resultan en el mejor de los casos algo impreciso. Cuarta crítica, me descontenta la distinción que usted hace entre sistema y mundo de la vida, al igual que la diferenciación que hizo entre trabajo e interacción, y que ocupaba un lugar preeminente en su obra anterior, refiriéndose al caso de conocimiento e interés. Ahora señala para el caso de la teoría de la acción comunicativa, demasiado Weber, muy poco Marx. Cualquiera que se base tanto en Weber como lo hace usted, es muy probable que llegue también a conclusiones weberianas. No importa las renuncias que tenga que hacer. Y es claro, hay que entender que Max Weber, hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desarrolló una propuesta de sociología de carácter comprensivo, es decir, de carácter interpretativo, pero muy distante de las pretensiones de la filosofía marxista, de la ciencia, de la que pudiera derivarse una sociología científica desde el marxismo. Y por eso es que le hace esta crítica. Usted critica a Weber por confiar la racionalización principalmente a la expansión de la racionalidad deliberada, entiéndase con arreglo a fines, pero se siente obligado a estar de acuerdo con que este tipo de racionalidad domina en efecto la cultura moderna. Con esto, negando las maneras como el marxismo explica el asunto de la racionalidad dentro del capitalismo, y más bien aceptar el planteamiento que había hecho Weber, que es muy distinto al del marxismo. Giddens, al final de su crítica, plantea de nuevo un reconocimiento a la obra de Habermas, sobre todo en el campo de la teoría de la acción comunicativa, y dice, permítaseme que a estas alturas intente aclararme de nuevo. Que la obra de Habermas pueda sugerir tantas cuestiones críticas, podrían haberse planteado desde luego muchas más, indica su extraordinario poder intelectual y su ámbito. No hay duda que este libro representa un logro formidable y todos los que trabajamos en teoría social lo utilizaremos como recurso muchos años después de que se haya olvidado casi toda la literatura actual sobre el tema de las ciencias sociales. Ahora miremos otra crítica, la del filósofo postestructuralista francés Jean-François Lyotard. Él plantea en un ensayo sobre el posmodernismo, la pregunta sobre qué tipo de unidad busca Habermas. Y se pregunta, ¿se trata de una unidad orgánica del tipo propuesto por Hegel o una unidad sintética de las heterogeneidades que sugiere Kant en la crítica del juicio? Aunque fuera la segunda, afirma Lyotard, Habermas no logra superar los severos criticismos que los recientes pensadores postmodernos han realizado de las ideas de la Ilustración acerca de un objetivo unificado de la historia o de un sujeto totalizador. Al descuidar enfrentarse a estas objeciones, pues Habermas demuestra así ser menos partidario del modernismo cultural de lo que pretende. Otra crítica viene de Andreas Siusen, quien acusa a Habermas de algo semejante, ya que existe así un vínculo secreto entre la vanguardia y la cultura oficial de las sociedades industriales avanzadas
que Habermas no logra captar a causa de la fe adorniana, es decir, la fe en Adorno, que siente por el poder crítico del modernismo. Javier Muguerza, un filósofo de la ciencia español, en un ensayo crítico sobre la discusión ética política del pensamiento de Habermas en la teoría de la acción comunicativa, acusa a el profesor alemán de usar anfibologías. Dice, la racionalidad comunicativa sería aquella que preside la acción comunicativa, entendida a su vez, según recordaremos, como aquella que se orienta a la consecución de la comprensión entre dos o más sujetos. Y Habermas se sirve para expresar esto último de la voz alemana Verständigung, que encierra una anfibología comparable a la de la palabra castellana entendimiento, como cuando con ella se habla tanto del acto de entender como el de llegar a un entendimiento, que es otra expresión. Esto es a un acuerdo o a un consenso. Esta crítica, obviamente, es una en medio de un sólido análisis ontológico, ético y político de lo que se comprende como acción comunicativa. Otro filósofo español, Ortiz Océs, del campo de la hermenéutica, critica a Habermas en su pregunta por la fundamentación de lo ético, ya que en dicho interrogante subyace el problema de la ética de la fundamentación racional, es decir, ante el problema de la racionalidad de lo ético, se presenta el problema de la ética de la racionalidad. Y dice así, dicho en cristiano, querer fundar racionalmente lo ético interhumano en nuestro irracional y desfundado mundo parece sí una cosa positiva por predicar una vida buena, comunitaria, pero sin duda suena a neoclerecía, es decir, a discurso clerical de parte de un cura en la iglesia. Al mismo tiempo, se trata de ocultar, sobre todo entre nosotros, esta religiosa proveniencia filosófico-teológica. Más concretamente, la razón habermasiana hereda sin duda las razones que provenientes de la Grecia clásica arriban a la Europa protestante y logran universalizarse en las democracias liberales actuales. Y así sucesivamente, entonces se plantean estas críticas. Otro planteamiento es que se plantea una nueva unidad de la razón que gira en torno a la pragmática formal. La pragmática formal, les explico, es el estudio del lenguaje en su estructura lógica, que es propia para todas las lenguas, y esa pragmática formal es de carácter prescriptivo, dice cómo debe ir sujeto, predicado y todos los elementos eh, de orden semántico de orden semántico y de orden gramático con el propósito de que sean entendibles. Entonces, este giro, este entorno de la pragmática formal, la cual arroja las bases para la experiencia, el entendimiento, el juicio y la acción lingüística, bases que no hay que concebir ya en términos trascendentales ni en una filosofía metafísica, sino como hipótesis que han de ser verificadas de modo indirecto y con ayuda de una labor interdisciplinaria para explicar de manera reconstructiva otros fenómenos distintos a los de las ciencias, pero conjugables con las ciencias, como el caso de la ontogénesis del lenguaje, es decir, cómo es que se origina este a través de la práctica y su uso en las interacciones sociales y las capacidades comunicativas, el juicio moral que se da, que indudablemente en el cual el lenguaje es fundamental, y las competencias de interacción social, sin las cuales, las cuales no podrían existir si no existe la interacción con el lenguaje. Manuel Jiménez Redondo, en la introducción de la lógica de las ciencias sociales de Habermas, señala, volvemos a recordar aquí a Popper, que como traductor solo me cabe añadir
que he hecho todo lo que estaba de mi parte para obligar a Habermas a hablar en castellano, lo cual es negocio más bien trabajoso cuando no imposible. Por otro lado, como el propio Habermas señala en el prólogo, solo en cada paso siguiente saca el autor por entero a la luz de la problemática contenida en el paso anterior. Si a veces cabe dudarlo, es decir, si en ocasiones esa luz carece de intensidad deseable, ello hay que atribuirlo aparte de las responsabilidades que corresponden a la traducción, también corresponden a lo que Habermas ha llamado su subdesarrollo sentido pedagógico, y por eso sus escritos tan intrincados. Aquí se repite la crítica que se ha manifestado en muchos autores referida al hiperracionalismo o abstraccionismo de Habermas y a su intrincada manera de exponer los temas. Esto conlleva a que su lectura no sea muy apetecida en amplios círculos, lo cual entra en contradicción con su tesis de salvar el abismo entre la cultura de los expertos y el mundo de la vida cotidiana del ciudadano promedio, o a que la lectura de quienes se atreven a abordarlo sea sistemáticamente distorsionada, como una de las patologías que el propio Habermas asigna a las sociedades contemporáneas sobre la utilización del lenguaje. Existen muchas más críticas y críticos, entre los cuales vamos a mencionar aquí a Thomas McCarthy, quien es su mejor intérprete en los Estados Unidos, al propio Richard Rorty del pragmatismo, del neopragmatismo, Albrecht Bellma, que es miembro de la Escuela de Frankfurt, Joel Whitebook, a Mary Hesse, intelectual alemana, a Helg, Arato, a Thompson, Othman y Lux. A pesar de las objeciones teóricas, filosóficas y aún políticas, los críticos de Habermas están de acuerdo en que enfrente tienen a uno de los intelectuales más vigorosos de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, aquí vale la pena, recuérdese que esto se decía ya desde los años 80, cuando escribió la teoría de la acción comunicativa. Por tal razón es que esta obra que acabo de mencionar, y en particular la pragmática formal del lenguaje como una teoría subsidiaria, se, se constituyen en dignos discursos racionales de fundamentación para un trabajo que se haga con crítica hermenéutica. Continuando con esta presentación de las críticas a la obra de Habermas a partir de los años 80 del siglo XX, pues vale decir que la publicación en alemán de la teoría de la acción comunicativa marca un parteaguas, es un momento bisagra en la trayectoria de este autor. A partir de ese momento, su obra entra en una fase de consolidación, aplicación y constante defensa de su paradigma comunicativo. En los años inmediatamente posteriores al año 81, cuando publicó en alemán la teoría de la acción comunicativa, Habermas se abocó a profundizar las implicaciones de su teoría, especialmente en el ámbito de la moral y la modernidad. Publicó Conciencia Moral y Acción Comunicativa en 1983, donde desarrolló sistemáticamente su ética del discurso, y en 1985 apareció El discurso filosófico de la modernidad, una obra en la que confrontaba duramente la tradición postmoderna desde Hegel hasta Foucault y Derrida, acusándola de haber abandonado el proyecto ilustrado de la modernidad y carecer de fundamentos normativos sólidos. Fue en este periodo cuando recibió una de las críticas más insistentes desde el campo sistemático y sociológico, encabezada por alguien que ya mencioné, por Niklas Luhmann, quien le reprochaba que su distinción entre sistema y mundo de la vida resultaba ingenua, pues subestimaba la autonomía funcional de los sistemas sociales y sobrecargaba al mundo de la vida con una capacidad de resistencia que en la práctica las sociedades complejas no le concedían. Al mismo tiempo, desde la filosofía posmoderna,
Pensadores como Jean-François Lyotard, que ya mencioné, cuestionaron que su apuesta por el consenso comunicativo podría estar escondiendo un afán totalizante y homogenizante incompatible con la irreductible heterogeneidad del lenguaje y los juegos del lenguaje que se dan en las distintas lenguas, en las distintas culturas del mundo. De manera paralela, Habermas asumió un papel protagónico como intelectual público en la Alemania de los años 80, especialmente durante el llamado debate de los historiadores de 1986 y 1987. En aquella polémica se enfrentó con dureza a historiadores conservadores como Ernest Nolte, que buscaban relativizar la singularidad del Holocausto al situarlo en el contexto de las atrocidades del siglo XX. Habermas defendió entonces la necesidad de un patriotismo constitucional como base de la identidad alemana y sostuvo que la memoria del crimen nazi no podía ser normalizada. Las críticas que recibió en este entorno no solo vinieron de la derecha política, que lo acusó de moralismo y de instrumentalizar la historia, sino también de algunos sectores de la izquierda que consideraban que su defensa del patriotismo constitucional atenuaba peligrosamente la crítica al llamado Estado-Nación. Y algunos señalaban que esta afiliación de defensa mmm, de, del concepto del holocausto estaba relacionado con el pensamiento sionista internacional y que algunos pudieron haber relacionado sus trabajos que fueron patrocinados por la Fundación Rockefeller, aunque no se podía decir que efectivamente porque la Fundación Rockefeller financió algunos de sus trabajos en los años 60, esta estuviese a favor del sionismo y su defensa de la veracidad histórica del holocausto, pero queda la sospecha. En la década de 1990 representó para Habermas un giro hacia la teoría política y la filosofía del derecho, cuyo punto culminante fue la publicación de la obra Facticidad y Validez en 1992. En esta obra monumental concibió el derecho moderno como el traductor que permite acoplar la racionalidad comunicativa del mundo de la vida con las exigencias funcionales del sistema y propuso una teoría de la democracia deliberativa en la que la legitimidad de las leyes depende de la institucionalización de procedimientos discursivos, cosa que yo nunca estuve de acuerdo con ello porque eh, los hechos de la historia, lo que sucede en el mundo, niegan lo que pretendía esa teoría basada en la teoría de la acción comunicativa. Porque nada de los procedimientos discursivos lo que pueden es servir de estrategia para engañar al interlocutor y con ello hacer otro tipo de acciones. Véase lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en el Medio Oriente, en la confrontación entre Israel, Estados Unidos e Irán. Hay procedimientos discursivos que es para mantener el cerebro de la opinión pública, de la esfera pública en un determinado sentido, pero no porque hay una pretensión de tipo leal, honesto, ético, de llegar a acuerdos. Bien, fue entonces cuando Habermas recibió críticas de dos flancos opuestos. Por un lado, los teóricos liberales como Ingeborg Maus le reprocharon que su modelo deliberativo terminaba diluyendo la soberanía popular en procedimientos y que confería un papel desmesurado a los tribunales constitucionales, lo que generaba un riesgo de judicialización de la política. Por otro lado, desde el republicanismo comunitarista, autores como Charles Taylor y Michael Balzer cuestionaron que su teoría siguiera siendo demasiado procedimental y abstracta, incapaz de reconocer la densidad ética de las tradiciones concretas y las identidades particulares. A ellos se sumaron las críticas de las teorías feministas que señalaron que su concepto de opinión pública o esfera pública seguía anclado en una idealización de la discusión racional que invisibilizaba las exclusiones históricas de las mujeres y de los cuerpos en el espacio público.
A finales de los años 90 del siglo XX y durante los primeros años del nuevo siglo, la reflexión de Habermas se orientó crecientemente hacia la globalización, la integración europea y el papel de la religión en las sociedades postseculares. En obras como La constelación postnacional de 1998 y una larga serie de ensayos sobre Europa, defendió la necesidad de superar el Estado-nación y de construir una democracia supranacional con capacidad de contrarrestar los poderes económicos que se habían desregulado. Su defensa de una Europa política unificada le valió críticas tanto de los soberanistas, los que defendían las monarquías, que consideraban que su proyecto era una utopía ingenua que desconocía la fuerza de los nacionalismos, como de los teóricos postcoloniales que le reprocharon que su cosmopolitismo seguía siendo eurocéntrico y que no había incorporado en su teoría una reflexión sistemática sobre la herencia colonial de la propia Europa. En el ámbito de la bioética, con la obra El futuro de la naturaleza humana, generó una fuerte controversia al defender una ética de la especie en contra de lo que consideraba una mercantilización de la vida humana, al ver que al decodificarse el código genético podía generarse este tipo de cosas. Críticos como el filósofo Peter Sloterdijk le replicaron que su argumentación reproducía un humanismo clásico incapaz de afrontar los desafíos de las nuevas biotecnologías. A partir de mediados de la primera década del siglo XXI, Habermas intensificó su diálogo con la religión, hasta entonces un tema marginal en su obra. En, en textos como Entre naturalismo y religión del 2005, propuso la tesis de la traducción según la cual el Estado liberal debe permitir a los ciudadanos religiosos que participen en la esfera pública con sus propias convicciones, siempre que estén dispuestos a traducir sus razones religiosas a un lenguaje públicamente accesible. Valdría la pena que ustedes pudieran ver el último video de Gabriel Bulgakov para ver cómo el trasfondo religioso que hay en la guerra entre Estados Unidos y Israel con respecto a Irán, van a ver ese trasfondo religioso. Esta posición suscitó debates intensos desde la teología política y se le objetó que su exigencia de traducción seguía sometiendo la religión a la hegemonía de una razón secular que no es tan neutral como él estaba suponiendo, mientras que el secularismo ilustrado, autores como Richard Rorty nuevamente, consideraron que Habermas estaba haciendo concesiones excesivas a la religión, debilitando así el núcleo laico de la modernidad. En su última gran obra, que la conseguí hace poquito, que se llama Una historia de la filosofía, Habermas emprendió una monumental reconstrucción de la tradición filosófica occidental desde la perspectiva de su propio pensamiento posmetafísico, buscando mostrar cómo la filosofía se ha ido desplazando gradualmente desde los fundamentos metafísicos hacia un paradigma de la intersubjetividad lingüística. Esta obra, aunque recibida con respeto por la erudición que tiene, también fue objeto de críticas que señalaron su carácter marcadamente teleológico, como si la historia de la filosofía avanzara inevitablemente hacia el modelo comunicativo que el propio Habermas había a lo largo de su vida propuesto. Algunos historiadores de la filosofía le reprocharon que su lectura resultaba demasiado selectiva y que se subordinaba la pluralidad de las distintas tradiciones filosóficas a una lógica que favorecía su propia teoría. A lo largo de todo este periodo, Habermas nunca abandonó su papel de intelectual público. En los últimos años, sus intervenciones sobre la crisis de la Unión Europea, la pandemia y sobre todo sus declaraciones acerca de Israel y el antisemitismo generaron nuevas polémicas. Algunos sectores judíos alemanes y varios intelectuales israelíes le criticaron duramente por lo que consideraban una aplicación descontextualizada de su teoría del patriotismo constitucional al conflicto entre Oriente Próximo, acusándolo de no haber mantenido la misma exigencia moral hacia Israel que había desplegado en el debate
con los historiadores alemanes 20 años antes. Estas controversias mostraron que incluso en la etapa final de su carrera, Habermas seguía siendo un pensador profundamente incómodo para muchos y cuya obra continuaba generando el tipo de discusión pública que siempre consideró central para la vitalidad de la democracia. Como pueden darse cuenta, es una obra fundamental la que generó Habermas por más de 60 años y ha sido inspirador y polémico, por supuesto. Yo le aprendí el hecho de que hay que estudiar de todo y que hay que aprender de todo y que hay que relacionar todos los saberes con todos los saberes. Y también a saber distinguir las palabras unas de otras en determinados contextos cuando esas palabras tienen significados técnicos específicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis Francisco, por la presentación de todo este, digamos, como recorrido de la obra de Habermas y sobre todo de como ciertos, digamos, apartados que se van caracterizando en su obra, en su vida, y un elemento tan importante como es ese criterio de la conexión del mundo de la vida, de la ética, frente a un compromiso con la investigación, pero una investigación contextualizada, que tiene que ver con los hechos mismos, con las acciones a las cuales se compromete el investigador o el científico, pero que lo ponen en una condición de tomar decisiones de carácter ético, ¿no? Que es lo que él también va a mostrar y a denunciar con su obra y con el hecho de la relación con el pensamiento y el lenguaje de una manera coherente. Y esto precisamente también es como una impronta que se va viendo, por ejemplo, en otros filósofos, como son filósofos de la ciencia, lo que veíamos en su momento con el Círculo de Viena y su relación con esos compromisos con situaciones políticos sociales en las cuales les correspondió vivir y que los llevó a tomar decisiones clave en sus trabajos de investigación, ¿no? Y en algunos casos tener que vivir la experiencia de ser perseguidos por un determinado sistema político, lo cual pues no favoreció muchas veces el dar a conocer sus obras de una manera pública o por lo menos con ciertas restricciones. Entonces vemos que hay unas características muy marcadas en estos científicos, filósofos y académicos de estos años del siglo XX particularmente, donde hay un compromiso intelectual, pero un intelecto que está marcado también por esas relaciones sociales, políticas e ideológicas propias de la época y que muy seguramente por otras razones y motivos los científicos e intelectuales de hoy no los tienen tan marcados o no los dejan ver por los mismos impactos que eso ha llegado a tener y como experiencia de vida también se protegen y se previenen de que no suceda, ¿no? Entonces es interesante ver todo este recorrido y los aportes en tantos campos del conocimiento filosófico científico que hace Habermas con su obra hasta sus últimos días. Quien quiera hacer un comentario, una participación, una intervención, alguna pregunta, está abierto el espacio. Aló, yo me tomo un poco ¿Me escuchan? Es que no puedo pedir la palabra, estoy acá con un teléfono. ¿Aló? Sí, sí, sigue. Bueno, es que me disculpo. A ver, muchas gracias, Luis Francisco, por la conferencia. Pues es muy aclaratoria de cosas, compleja la crítica que hace Popper, entre otros, a la orientación del curso, pues, de Habermas, desde Adorno, etcétera. Yo ahí simplemente quería comentar que desde luego que Popper toma una postura política. Él dice claramente, yo soy
liberal y antimarxista. A mí esa orientación filosófica que han emprendido desde Adorno y todo lo que va a conducir es a una exaltación del Estado en contra de las libertades individuales. Entonces, con esa opinión reafirma su espíritu liberal. El espíritu liberal también está en el marxismo, pero desde luego que el Estado, esa creencia en el Estado, esa necesidad de fortalecer el Estado hasta que se llegue a la sociedad comunista en la visión marxista, pues era como inevitable. En la formulación, pues, sucede eso. Entonces, Popper reafirma una postura política liberal en donde se declara antimarxista y liberal y reafirma que el socialismo y toda la orientación de la filosofía hacia argumentar en favor del Estado podría ir a conducir a promover como una, pues a ir en contra de las libertades individuales. Así lo interpreto yo, de pronto un poco por ahora simplistamente. Quería comentar en segundo lugar que desde luego que la categoría de democracia deliberativa, su tratamiento es muy exigente, diría yo que hasta ideal, pero igual que cualquier desarrollo teórico, al ponerlo en práctica, tiene una distancia, desde luego. El socialismo, por ejemplo, orientado o basado en toda la filosofía de Marx y Engels, desde luego que tuvo en una práctica con muchas distancias a la teoría misma. De igual manera, hago esa analogía para decir que la democracia deliberativa, como está formulada, hasta donde yo he leído el tema en Habermas directamente y a través de comunicadores de la filosofía que hay muy buenos en Europa, en YouTube hay unas clases muy buenas. Con ese nivel de profundidad, lo que yo he percibido es que la democracia deliberativa es un estado de la democracia muy superior a la democracia liberal que tenemos, aún a la llamada democracia participativa, que no ha logrado concitar a todas las organizaciones sociales y expresiones sociales y culturales de la sociedad, ni en Europa, políticamente más desarrollado que nosotros quizá, y mucho menos en nosotros. Yo defiendo mucho el planteamiento de la democracia deliberativa porque bastante ideal que es, sí muestra un horizonte de hacia dónde podría conducirse los sistemas políticos en democracia. Es decir, imaginémonos que lograr consensos en sociedades complejas, pero con amplia participación de todo el mundo, con una sociedad civil fuerte, hombre, esa es una buena respuesta a las orientaciones, por ejemplo, de transformación de las sociedades de perspectivas más totalitarias o desde perspectivas, sí, en donde el totalitarismo es lo que se muestra como salida. Por el contrario, Habermas siempre en su desarrollo teórico busca que esa democracia, esa idea de democracia, llegue al fondo de lo público, es decir, trate el fondo de lo público. Es que la categoría de lo público es muy importante, Luis Francisco y todos. Es decir, la tensión público-privado desde mediados del siglo XX fue una discusión bastante interesante. Yo recuerdo que Hannah Arendt la asumió también de fondo y llegó al planteamiento de totalitarismo o democracia. Llegó en su planteamiento ser muy crítica a las posibles salidas totalitarias en el mundo político, en las democracias, y por el contrario reivindicó lo que más adelante Habermas llamaría democracia deliberativa. Es el comentario que quería hacer. Gracias, Luis Hernando. ¿Quién más quisiera hacer su intervención? José Gersaín. Buenas noches. Como siempre, muchas gracias por el texto, por la presentación, Luis Francisco. Excelente. Lo mío va, como siempre, un poco en la línea mía. Me ciño
a lo que me suscitaron, me generaron los documentos y sobre eso hago alguna reacción. La primera impresión que me suscita el documento sobre Habermas y la semblanza de su obra es que trae a mi memoria otros casos de lecturas en los que, como preámbulo al correspondiente texto, se mencionan los ancestros religiosos, familiares, históricos o académicos, el contexto que pudo haber incidido de alguna manera en la forma de pensar y de filosofar del autor, antecedentes que después desaparecen y no son evidentes en el correspondiente texto, al menos para quienes no somos expertos en el tema filosófico o en las particularidades de algunos autores específicos. No obstante, en el caso de Habermas me resultó distinto y significativo a partir de la semblanza que de su obra nos presenta Ochoa Rojas. Voy a los antecedentes. Habermas, estudiante en la posguerra, adolescente durante el Tercer Reich, doctorado con trabajo de tesis asistido por asesores social nacionalistas, joven contradictor de Heidegger. El texto no lo dice, pero presumo que fue esposo, padre de familia y profesor el resto de su vida. Basta comprobarlo con el hecho que haya decidido seguir las huellas de su mujer, que se había marchado un mes antes. En síntesis, aunque le cueste a sus fans aceptarlo, estamos hablando de un humano común y corriente y a la vez no. No podemos obviar que nos cuenta también que su experiencia juvenil y adolescencia fueron el insumo fundamental para desarrollar su propio sistema filosófico, fruto de su diálogo permanente con las ciencias sociales y acontecimientos de su tiempo que le permitieron asumir una postura también propia con la democracia y la ilustración, y desde ahí hacer su aporte más significativo, anclar la reflexión filosófica al análisis social concreto y para el fomento de la conciencia crítica de sus estudiantes. Un comunicador crítico por naturaleza, pero abierto al diálogo impensable entre los opuestos involucrados en las dinámicas del poder, entre el sistema y la vida, entre la razón y la fe, entre la manipulación y las opciones de comprensión y emancipación, la teoría del conocimiento y la crítica social como fundamento epistémico, la alteridad como recurso de acción comunicativa, la filosofía sin estancos de privilegio ni aspiraciones de poder, la comunicación, el lenguaje como fuentes de filosofía conciliadora y de convivencia entre el sistema y la vida. Debo reconocer que, como la mayoría de los temas filosóficos, mi encuentro con personajes como Habermas ha sido puntual, mediático, a veces a fondo según el caso. Además de economistas y matemáticos, he tenido la suerte de haber estado en contacto y hasta diálogos muy cercanos, a veces profundos, con eminentes teólogos que también están de alguna manera de luto en estos días. Como ocurre a diario en las salas de velación, el único con carácter único es el difunto. Los deudos y sus sentires, todos serán siempre distintos. Traigo esto a colación porque a raíz de la partida de Habermas recordé que hace ya algunos años pasó por estos lados su Carta al Papa, Consideraciones sobre la Fe, un texto en el que recuerdo expone como núcleo de su reflexión la cuestión de la relación entre la fe y la razón, es decir, entre el ciudadano secular y el ciudadano religioso. Un texto de Habermas al Papa Benedicto XVI a propósito de eventos que en esos momentos permitían vislumbrar el advenimiento de grandes transformaciones en el orden político, económico y social mundial, y que como tal exigían una nueva lectura, nuevos patrones de comunicación para la convivencia, de pensamientos y cosmovisiones distintas que fueran más allá de la dualidad Estado-Iglesia, razón-fe, fe-secularidad, que creo continúan vigentes a pesar que seguramente el bueno del Jürgen las tuvo en mente hasta su último momento. Me pregunto,
Habermas desarrolló toda su filosofía, su propuesta filosófica a partir de su propia experiencia de vida. Posguerra, muerte y reconstrucción, pobreza y baby boom, nazismo, ciencia y guerra fría, la ONU, su infertilidad y su complacencia, y hasta Ucrania, Irán, Trump, hasta el no tan estrecho de Hormuz, etc. 96 años bien vividos dan para mucho. También, caso contrario, pueden servir para nada. Se marchó Habermas y todo parece mostrar que estamos muy cerca de un nuevo remesón universal. Me pregunto, ¿a dónde están los pensadores que alerten, que reactiven o propongan alternativas de acción o al menos de preparación para lo que se nos viene encima? Alguien que logre desempastelarse del fetiche bibliográfico, que se baje de la ola fácil del hipervínculo como fuente y sea capaz de aterrizar como Habermas en la totalidad social. Alguien interdisciplinar que levante la voz propia y diacrónica frente a las circunstancias y sus efectos inmediatos, donde los dogmas, incluidos los científicos, converjan hacia una razón comunicativa debidamente secularizada, en la que la autoridad de lo sagrado, incluido lo científico, antes que muros, construya puentes hacia el consenso. Las circunstancias exigen evolucionar en los contenidos semánticos. Se necesitan voces propias como Habermas que dialoguen con la realidad social concreta y propongan alternativas dialógicas de solución, si es que aún se puede pensar en algo así. No hablo de efectos a largo plazo porque, como bien saben, para nosotros los humildes economistas, largo plazo es tan solo un modelo multiecuacional en el que ninguna variable es constante. Estamos necesitados de voces como las de Habermas, conciliadoras, contextuales, propias, para ahora mismo. Después de todo, como lo dijo Keynes, al defender su modelo acusado por White por ser cortoplacista. Sí, respondió John Maynard al respecto. El modelo es cortoplacista porque estamos urgidos de resolver el problema, la crisis que enfrenta la economía mundial hoy. Después de todo, en el largo plazo, todos estamos muertos. Gracias. Muchas gracias, apreciado José Gersaín. Les he estado mostrando ahora varios de los documentos que estuve trabajando, consultando. Son estos volúmenes, pero por supuesto ustedes se dan cuenta, tengo este Gran Hotel Abismo de biografía coral de la Escuela de Frankfurt, se junta con otro que es de Bigger House, Rolf Bigger House, también sobre la Escuela de Frankfurt, más los textos, incluso de obras en alemán, que están escritas en alemán, pero también las tengo en español. Traté en lo posible de hacer una revisión de semblanza y por eso es que aparecen los textos en el original alemán, pero con la traducción española, y no sé si hay algunos que estén en inglés, no me acuerdo, pero bueno, porque toda esta bibliografía la tengo. Además, como sé que a algunas personas pueden estar interesadas, Luis Hernando Briceño, entiendo, yo puedo con mucho gusto obsequiarles estos libros, todos estos libros que los tengo. Varios de esos los tengo en físico, pero también los tengo así en digital. Y con eso fue que preparé todo este trabajo de la semblanza sobre Habermas. Y lo que puedo decir es que el asunto de la democracia deliberativa es una propuesta que es ideal. Hay una recuperación de carácter metafísico, de carácter prescriptivo y metafísico que hace Habermas sobre cómo debiera ser.
Claro, es una democracia deliberativa. Y eso me hace acordar de viejos políticos colombianos cuando decían que teníamos que redactar una constitución política para una república de ángeles. Los seres humanos somos como somos, desde lo más, llamémoslo así, excelso, hasta lo más abyecto. Y hay que reconocer eso. Entonces, una democracia deliberativa con seres iluminados y con seres abyectos, yo no la veo muy posible, la verdad. Porque hay un componente de la moralidad, de la eticidad, del carácter interior de cada cual y de su historia y sus interacciones que hacen que democracias deliberativas a partir de prescripciones, yo no las veo posible. Es un ideal. Y los ejemplos de los totalitarismos los tenemos tanto del fascismo como de los regímenes comunistas. Entonces, a mí eso no me convence en ningún sentido, porque por el otro lado, la historia, los hechos de la historia han mostrado cómo los que pretendieron establecer un régimen socialista para convertirse después en comunista fracasaron, incluida la República Popular China, que tuvo que recurrir nuevamente a los modelos de la libre empresa y el mercado al estilo capitalista. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muy bien, muchas gracias también por estas obras que nos estás presentando aquí. Si alguien más quiere intervenir, hay que decir también que, bueno, que hace un momento el colega Luis Hernando tuvo que retirarse y presenta excusas pues porque debe atender la reunión. Uh-huh. Gracias, Estela. Bueno, creo que por nuestra jornada de hoy no tenemos más intervenciones, más comentarios. Gracias a cada uno de ustedes también por estar aquí siguiendo la tertulia, por acompañarnos en cada sesión. Y tendríamos entonces en 8 días una nueva temática sobre la cual podremos seguir dialogando y seguir compartiendo como se hace habitualmente. Así, sería en 15 días, porque dentro de 8 días es un festivo. Muchas gracias por recordarlo. Sí, sería entonces en 15 días. Y con eso entonces podemos seguir preparando mucho más material para nuestra próxima tertulia.